Muy bien, vamos ahora con el Liverpool, desde luego un club que pues, todo el mundo conoce, un grande del fútbol inglés y mundial. Sus épocas más exitosas fueron los 70 y los 80, hasta que un par de tragedias, pero la de Heysel en la final de la Copa de Europa contra la Juve en el 86 y Hillsborough en el año 89, pues digamos, acabaron con esa época gloriosa y comenzó una época nefasta que de hecho no se cerró hasta la llegada de Jürgen Klopp y cuando el Liverpool 30 años después volvió a ganar una liga y además Klopp pues también de alguna forma les permitió recuperar pues, el orgullo de pertenecer al Liverpool. Es un club de muchos emblemas, de muchos símbolos, ¿no? Las puertas de Anfield, el himno, por supuesto, nunca caminará solo, el escudo. Sus fans son muy fans de su club, aunque el resto del país pues, no les tiene especial simpatía, pues siempre dicen que son muy pesados con su club y con todos estos emblemas. Una ciudad y un club muy de izquierdas, aunque su dueño actual sea un millonario estadounidense. Aquí como palabras clave pues, había puesto ese tema de la tragedia y la redención, nunca caminarás solo, un alemán que les saca del pozo, en este caso Jürgen Klopp. Este era complicado también, ¿eh? Ya. De entrada porque es grande y había que meter una marca grande ahí. Y segundo, porque, claro, esto de ser como muy de izquierdas y también muy emblemático, costaba un poco de ligar, ¿no? Pero yo creo que la marca que más se parece es Volkswagen. ¿Por qué? En primer lugar, es una marca histórica y es una marca popular. Nace haciendo un coche popular. Es cierto que impulsado por el nazismo, y eso es muy poco de izquierdas, sí, por así decirlo, ¿no? Pero con una idea de eso, de que el coche se convierta en algo que pueda cualquier ciudadano del país comprar en un momento dado, ¿no? Y de hecho, cuando se proyecta el Volkswagen antes de la Segunda Guerra Mundial, que lo proyecta Ferdinand Porsche, es un vehículo súper barato que se compra por suscripción y que todo alemán podrá tener y podrá disfrutar de la red de autopistas que además construyen los nazis en esa historia suya, ¿no? De la modernidad pasa por todo lo que se mueva con motor y vamos a ser los mejores en todo esto. Bueno, dejando aparte esta historia, hay una inversión muy divertida, porque Volkswagen tiene su Jürgen Klopp y es inglés. De manera que no es en el mismo momento, pero quien vuelve a poner en marcha toda Volkswagen es un señor que se llama Ivan Hirst, que es un mayor de ingeniería del ejército británico. Cuando los aliados controlan Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, la planta de Wolfsburg, que es donde se tendría que haber construido ese escarabajo no nato de antes de la Guerra Mundial, queda en la zona administrada por los británicos. Y entonces Hirst dice, hostia, aquí hay que recuperar el orgullo de esta gente. Es un poco eso, ¿eh? Claro, hay que recuperar claro, el orgullo de esta gente. Y la única manera que tenemos de recuperar el orgullo de esta gente es permitiéndoles que vuelvan a construir lo que pensaban hacer antes de la guerra. Y él es el que consigue convencer a sus mandos superiores de que le dejen reconstruir la fábrica y volver a empezar con la producción del coche. Y de hecho, Volkswagen durante muchos años, hasta los años 70, solo produce el Volkswagen Beetle, el escarabajo de toda la vida, y sus derivados, la furgoneta, ¿vale? Que además se convierten un poco también en eso, ¿no? En símbolos. El escarabajo es un símbolo del automóvil a nivel mundial. La furgoneta Volkswagen, la furgoneta de los hippies, es una furgoneta que también se convierte en un mito, ¿no? Y en un símbolo de, pues eso, del flower power, del hippismo, todavía hoy, los surferos van en furgonetas Volkswagen, ¿no? La gente que va de camping y que le gusta salir a la montaña y a la naturaleza, normalmente va con uno de estos campers de Volkswagen, ¿no? Por lo tanto, es muy icónico en ese sentido. Más cosas, ha tenido también grandes crisis, la del nazismo es la más evidente, ¿no? Una compañía que nace de cero y que va a fabricar coches a millones, de golpe y porrazo, ¡pum!, se queda en nada, y con la fábrica destruida como consecuencia de la guerra. Pero ha tenido también otras crisis importantes, la última, la del Dieselgate. Esta historia de la trampa que se hizo para falsear las pruebas de homologación, que le comportó pues, muchísimos problemas en Estados Unidos de imagen, en Estados Unidos sobre todo porque se descubrió allí, pero también repercusiones en Europa, y sobre todo que le costó mucho dinero porque tuvo que pagar unas indemnizaciones muy fuertes que todavía hoy está pagando como consecuencia de todo ello, ¿no? Y finalmente tiene también su punto álgido, su cambio en los años 70 como el Liverpool.
¿Por qué? Porque es justo entonces cuando se produce el gran cambio tecnológico de la marca. En el año 1974, Volkswagen decide aparcar todo lo que estaba haciendo hasta entonces, el Beetle, el Bully, o sea, la furgoneta y todos sus derivados, que eran coches de motor trasero y tracción trasera, y pasa a adoptar una tecnología nueva de tracción y motor delantero. Lanza el Polo, el Golf y el Passat, que son sus tres, digamos, pilares que los mantiene hasta prácticamente hoy, cuando ha dado un nuevo paso hacia la electrificación. Por lo tanto, tenía muchas conexiones. Y una última, los que son de Volkswagen y son muy fans de Volkswagen. Y los que no son de Volkswagen acostumbran a ser muy poco de Volkswagen. Por el Dieselgate, estos son los del Dieselgate, esto del Golf está sobrevalorado, esto no sé qué, no sé cuántos. Por lo tanto, ahí también hay una cierta conexión con el Liverpool. Y por supuesto, pues el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, es alemán, sí, como Volkswagen. Sí. Vamos ahora con los dos clubes de Manchester. Comenzamos con el Manchester City, un histórico del fútbol inglés que nunca había sido ganador hasta que los petrodólares de Abu Dhabi aparecieron por allí. Siempre había habido, por supuesto, a la sombra de su rival ciudadano, el Manchester United, pero ya llevan muchos años colocados por encima. Se han convertido un poco en una réplica del Barça por estilo de juego, por su apuesta por el fútbol base, por sus instalaciones de vanguardia. Aquí, como palabras clave, te había puesto Oriente Medio, tema petrodólares, pues esa imitación un poco de la estructura del Barça y pues esa salir de la sombra del eterno rival. Aquí en los dos equipos de Manchester ha sido muy complicado y te van a sorprender mucho los dos, ya te lo adelanto. Pero había que buscar conexiones y al menos lo he intentado. El Manchester City, Hyundai, ¿vale? Corea, no son petrodólares, vamos un poco más allá, no es Oriente Medio, nos vamos al lejano Oriente. Es una marca que ha estado ahí durante mucho tiempo, pero siempre a la sombra no de un rival ciudadano, sino de un rival geográfico, ¿vale? Siempre a la sombra de los japoneses, ¿vale? Los japoneses siempre por encima. ¿Hasta cuándo? Hasta los últimos años. ¿Por qué? Por la inyección de dinero. ¿De quién? Del gobierno, en este caso. Hay un momento a finales del siglo pasado de gravísima crisis en Corea, se hunde todo, Corea se hunde completa, y es el gobierno coreano el que consigue, obligando a las compañías a seguir un determinado proceso, que se cree el conglomerado actual de Hyundai y Kia. Las dos marcas están ahora mismo juntas y además Hyundai reflota muy rápidamente porque está metido en un conglomerado donde el principal medio de subsistencia que tiene es el acero. Hyundai construye barcos, construye camiones, es proveedor de acero de un montón de empresas de todo el mundo, tiene navieras, tiene parte de negocio inmobiliario, es decir, es un conglomerado muy grande. Y a partir de la potencia de ese conglomerado es cuando se relanza de manera brutal la división de automóviles. Entonces, este impulso económico que ha tenido el City tan fuerte en los últimos años es muy parecido al que ha tenido Hyundai, que pasa de ser una marca, pequeña y a la sombra siempre de los japoneses, a convertirse en un primera espada también a nivel internacional. Desde entonces no para de crecer. Crece en todos los mercados mundiales y además a un ritmo muy superior al resto de marcas. Ahora mismo en España, sin ir más lejos, está ya entre las 5 marcas más vendidas. Kia ha llegado, su compañera, digamos, en ese sentido, ha llegado a ser en algunos meses la marca más vendida del mercado español entre particulares, si nos olvidamos de todo lo que son ventas a empresas. Por lo tanto, es una potencia que va en aumento. Y además, digamos que ha apostado mucho, como el City, por el método, ¿vale? Esta historia que decías tú, ¿no? De instalaciones de vanguardia, apuesta por el fútbol base, hacer las cosas bien hechas para que salgan bien. Eso es lo que ha hecho Hyundai. Adaptar muy bien sus productos a los diferentes mercados, apostar por la electrificación en todas sus posibilidades futuras, porque estamos en un momento en la industria del automóvil que sí, parece que los coches del mañana serán eléctricos, pero ¿serán híbridos, serán eléctricos puros, serán de hidrógeno, cómo serán, ¿no? Estamos en un momento en que ni tan siquiera la propia industria sabe exactamente hacia dónde vamos. Y estos están tocando todos los palos para que no les pase nada, es decir, para que estén preparados para cualquier cosa. Tienen coches eléctricos, tienen coches de hidrógeno, tienen coches híbridos, tienen coches de combustión convencionales. Por lo tanto, han trabajado mucho en base a eso, en base a organizarse muy bien. Ahora, por ejemplo, son los únicos que no tienen problemas de suministros de chips.
ahora que la industria está prácticamente parada en muchos casos porque no hay chips, Hyundai y Kia siguen fabricando, porque su organización, su manera de producir, había previsto unos encargos a fabricantes de chip a mucho más largo plazo, además muy cerca de las plantas, y por lo tanto eso les ha permitido continuar produciendo, mientras que otros han tenido que parar la producción. Claro. Por lo tanto es una marca así como muy metódica, que está creciendo mucho y que se ha convertido, como el City, en unos pocos años en una de las grandes protagonistas. Le falta ganar la Champions, es decir, le falta llegar a ser lo más alto, como le falta ganar la Champions al City. Pero bueno, Hyundai llegó a la cúspide gracias al apoyo de un gobierno, en este caso el coreano, en el caso del Manchester City era el gobierno pues, de Abu Dhabi. Sí, señor. Vamos ahora con el rival ciudadano, el Manchester United, un histórico en horas bajas. En los años 50 sufrieron la tragedia de Múnich, donde falleció casi todo el equipo en un accidente de avión, pero acabaron volviendo y ganando la Copa de Europa en el 68 con George Best, al que apodaban el quinto Beatle. Su mayor época de gloria se vivió pues recientemente, en los años 90 y 2000, con Sir Alex Ferguson, un líder duro de la vieja escuela, cuando encadenaron la consecución de una liga tras otra. Desde que se fue Ferguson, pues las cosas no han ido bien. Aquí pues te había puesto pues, el tema del accidente de avión, que marca mucho la historia del club, los años 60 con Sir Matt Busby, esa época de los Beatles con George Best, ¿no? Que es un poco el primer futbolista así como muy mediático, y luego el tema de Ferguson, pues un líder autoritario que pues lleva de nuevo el club a una nueva época de gloria. Sí. ¿Qué dirías? Era complicado, ¿eh? Sí, dirías Chevrolet, ¿no? Que siempre es Chevrolet la marca lleva que ahí, han, sí, que han llevado en los últimos años. A pesar de que ahora Chevrolet ya no vende en Europa, pero como el United es una marca global, claro. pues Chevrolet ha seguido apostando por ellos. Pues no. Y además, sorprendente, Fiat, italiana. Vamos, que además es Agnelli. Sí, claro, es Juventus, Es ¿no? Juventus. Es Juventus totalmente. Fiat es una marca histórica que tuvo que unirse con capital americano. No el de los Glaser, pero sí el de Chrysler para poder sobrevivir. Hace una década se unieron, por un lado el grupo Fiat, que tenía prácticamente todo lo que se movía a nivel automovilístico en Italia, porque como en Italia las cosas van como van, las diferentes marcas, primero Lancia, luego Alfa Romeo, luego Ferrari, habían entrado todas en bancarrota, y Fiat, que era la potencia de Italia, pues el gobierno decía, deberías quedarte con Alfa Romeo, porque si no tendremos que cerrar la fábrica de Nápoles y vamos a tener un pollo de... Y Fiat, venga, va, Alfa Romeo para mí. Oye, Lancia, que te la tendrías que quedar porque están en bancarrota y si no, en Milán se va a crear... Venga, Lancia... Bueno, todas estas cosas, ¿no? Pues era la gran marca italiana, el gran conglomerado italiano, pero tuvo que unirse con unos americanos para asegurar su supervivencia en estos últimos años. Pero además, claro, tragedias. La de la Segunda Guerra Mundial. Era una marca que estaba en pleno apogeo justo antes, que dominaba el mercado italiano, que estaba empezando a salir al mercado europeo, que estaba firmando acuerdos de producción con otros países. La Segunda Guerra Mundial evidentemente corta todo esto. Fábricas destruidas, todas, no quedó nada en pie en Fiat, tuvo que reinventarse como después del accidente del United, ¿no? Y sus mejores momentos de gloria los tuvo con alguien que era prácticamente como si era el Ferguson, ¿no? Con el abogado Gianni Agnelli, que era un hombre que además de llevar a la Juventus, llevaba la Fiat con puño de hierro, y que es quien realmente impulsa ese gran conglomerado industrial italiano, ¿no? Convertir a Fiat en el referente para todo el resto. Sí que es cierto que llega a dominar de manera aplastante y se posiciona muy bien en el resto del mundo, sobre todo en América del Sur y tal, pero hoy como el United, Fiat está también en horas bajas. Es una marca que se ha quedado un poco en el pasado, por así decirlo. Ha tenido, sí, un éxito interesante con el pequeño 500, pero tiene una gama muy pequeña, y ahora últimamente además se ha metido, y esta es otra referencia clara al United, está en manos cuando ya no podía más, cuando su conglomerado con Chrysler ya tampoco podía ir más allá, cuando les faltaba tecnología a ambas para poder competir globalmente en el mercado internacional. Se ha puesto en manos ¿de quién? De un portugués, que no es Cristiano Ronaldo, sino Carlos Tavares, que es el director general del grupo PSA y que ahora es el líder de Stellantis después de la fusión de PSA por un lado y del grupo FCA, que era Fiat Chrysler, por otro. Y por cierto,
los Agnelli, que siguen siendo socios mayoritarios de esta historia, se han quedado fuera para ellos. Esto es muy curioso a nivel empresarial, porque ellos tenían un holding de participaciones muy importante en FCA, en lo que era Fiat Chrysler Automotive antes, y esta parte la han trasladado a la nueva Stellantis, pero justo antes de eso, de su holding, dijeron, estas dos cositas las vamos a separar aquí, y estas no entran en el pacto, estas las seguiremos haciendo nosotras. ¿Y sabes cuáles son? No. Alfa Romeo. Ferrari y la Juventus de Turín. que esto sigue en siendo manos de la familia. Agnelli, 100%. Sí. Hombre, no está mal. Como... No está mal. Tantos Son negocios los que... dos. Bueno, tienen otro que es el Financial Times. Pero, no, perdona, The Economist. No es el Financial Times, es The Economist, que es suyo. Y también se lo han quedado, pero esto es un poco la guinda, ¿no? de su pastel. Vamos ahora con el Newcastle, un gigante dormido hasta hace muy poco. Uno de los clubes más grandes que están solos en su ciudad, como le sucede al Leeds, porque el resto de clubes grandes comparten ciudad. Tienen muchísimos aficionados en el norte del país y un estadio para más de 50.000 personas que suele llenarse. Casi se proclaman campeones de la Premier League en los años 90 con Kevin Keegan de entrenador y Alan Shearer como delantero centro, pero se les escapó la liga en el último momento. A partir de ahí, lo cierto es que todo ha ido cuesta abajo. Bueno, llegaron a participar en la Champions League, ganaron al Barça 3-2 con aquellos goles de Asprilla. A partir de entonces, la verdad es que todo ha ido mal. Tuvieron un dueño lamentable, que es el que se acaba de ir, Mike Ashley. Les hizo descender 2 veces y ahora por fin miran al futuro con optimismo después de haber sido adquiridos por Arabia Saudita y pues que promete hacer una gran inversión para devolver al club pues la gloria que se les escapó en los años 90. Pues mira, quien más se parece es una marca francesa y es Renault. Vamos allá. Renault es un gigante europeo que parecía claramente dormido en los últimos años y la verdad es que era un poco así, porque Renault es una marca muy grande que siempre había trabajado en solitario, por lo tanto no estaba a la sombra de nadie en su mercado. Ella trabajaba siempre sola, nunca había hecho colaboraciones con otras marcas. Y además tuvo su punto álgido más o menos en la misma época, en los 80-90, que es cuando estaban muy fuertes en la Fórmula 1, inventaron sobre todo el concepto monovolumen, que les funcionó muy bien, primero con el Espace, luego con el Scenic, un nuevo concepto de coche para familias que se vendió un montón, que fue un poco como el Qashqai unos cuantos años antes, ¿no? El Scenic fue el modelo que obligó al resto de marcas a hacer coches como el Scenic, ¿no? Con monovolúmenes más pequeños que el Espace, más compactos para familias con 2 hijos, para la gran familia tipo europea, ¿no? Y eso les permitió prácticamente llegar a ganar la Champions. ¿Por qué? Porque durante 2 o 3 años con esa gama de productos estuvieron segundos en las ventas en Europa por detrás de Volkswagen, que seguía siendo el líder. Estuvieron muy cerca, pero no consiguieron ganarles. Y tuvieron también su Alan Shearer particular, su Kevin Keegan particular, que era en este caso el diseñador, que era Patrick Leclermont, que era un diseñador así un poco visionario, que fue el que hizo cosas muy bien hechas o muy exitosas, como el primer Twingo, que era un coche súper simpático, o como el Scenic, que era un coche muy inteligente desde este punto de vista, pero luego también falló porque hizo cosas como el Belsatis o como el Avantime, que fueron coches muy criticados en su momento por su estética y que fueron un fracaso, ¿no? Por lo tanto, ahí estuvo un poco entre 2 aguas. Y ahora, después de muchos años de cuesta abajo, un poco como el Newcastle, bajando a segunda, un poco como con un diseño muy plano, como todos los coches iguales, perdiendo cuota de mercado, perdiendo volumen cada año, incluso en Francia, donde siempre había sido el gran líder y Peugeot en los últimos años le había discutido esa posición, le había superado incluso en algunos momentos. Ahora tuvieron también su Mike Ashley particular, que fue Carlos Ghosn, ¿vale? Que potenció muchísimo Nissan, pero en Renault cuando se unió las cosas no fueron tan bien y acabó como acabó, saliendo de Japón en una maleta, y por lo tanto ahora, más que en manos de los petrodólares, porque eso es imposible en la industria del automóvil, se han puesto en manos de un gurú nuevo, de alguien que ha conseguido en el año y medio, 2 años que lleva, cambiar por completo la mentalidad de la compañía, hacerles creer de que son una empresa que puede funcionar, apostar por la electrificación,
crear nuevos modelos, cambiar el modelo de negocio, cambiar el modelo de producción. Y este es un señor italiano que lo teníamos por aquí hasta hace muy poco, que se llama Luca De Meo, que era el director general de SEAT y que ahora es el director general de Renault y que es el que está intentando cambiar la filosofía de la marca para que vuelva hacia arriba. Por lo tanto, tendremos a Renault volviendo, como tendremos al Newcastle volviendo, si no baja, porque tal como está, habrá que ir con cuidado. Tal como está, podrían bajar. Sí. Uno que también tiene pinta de bajar precisamente es el Norwich. Un club ascensor en los últimos años, ha pasado los últimos años subiendo, bajando de división. Les apodan los Canarios, este es uno de los más complicados. Lo más característico de lo que hablamos muy a menudo es su dueña, que es una cocinera, que se llama Delia Smith, muy popular por sus programas en televisión, un poco a lo Arguiñano, Carlos Arguiñano en España. Una señora muy entusiasta de su club, en una ocasión incluso salió borracha al descanso de un partido para pedir, arengar a los fans para que animaran más. Claro, aquí palabras clave, claro, es que es difícil también. Te había puesto el tema de la cocina, Canarios, ascensor, subir, bajar. Era complicado el Norwich. Cocina, Canarios, ascensor, claro, coches, subidas y bajadas, dueña borracha. Claro, es que, o sea, muy fácil no era, ¿eh? Yo, la verdad es que busqué, a ver, esta señora, ¿qué coche tiene la señora esta? Y resulta que le vi en algunas imágenes haciendo publicidad de Proton, que es una marca malaya de Mitsubishis recauchutados que se venden a muy bajo precio en Gran Bretaña, que venden muy poco, que francamente no sé qué hacía haciendo publicidad de eso. Dije, no puedo poner esta marca aquí porque no conoce nadie, porque no tiene ninguna relación más que el hecho de esta señora. Entonces di, Carlos Arguiñano, que le gusta mucho el tema. A Carlos Arguiñano le gustan las motos, no le gustan los coches. Tiene un equipo de motos que está en MotoGP. ¿En serio? Sí, él va mucho en moto, le molan mucho los motos, pero los coches no. Entonces dijo, hostia, hay que buscar. Y bueno, al final acabé en Norwich, ¿vale? Hay una marca de coches de Norwich que es Lotus. Lotus, ¿sí? Lotus es una marca que está radicada en Norwich, que tiene en su logotipo, el exterior es de color verde y el logotipo de la marca es amarillo, como los colores de Norwich. ¿Por qué? Porque es de Norwich. Y porque esos son los colores del condado de Norfolk, supongo que eso es lo que los une a ambos. Y luego fui tirando, ¿no? Y pensé, hostia, también tuvo un dueño muy especial, que era Colin Chapman, que era un tío que no cocinaba, pero sí cocinaba, porque cocinaba motores y cocinaba coches de Fórmula 1 y era un ingeniero extraordinariamente innovador. Él fue el primero que decidió que los Fórmula 1 tenían que llevar el motor detrás, por ejemplo, y que el motor debía de ejercer de elemento portante, es decir, que no hacía falta un chasis entero, que podías meter solo la primera parte del chasis y el motor podía aguantar la caja y el eje trasero y por lo tanto ahorrar kilos de peso y meterlo detrás. Fue en ese sentido un visionario. No sé si la señora Deila hace platos extraordinarios, no tengo ni idea. Sí, ¿no? seguro que sí. Pero sí que fue un líder distinto a otros. En realidad Lotus, un poco como Ferrari, hacía coches de serie para venderlos, para pagarse la Fórmula 1, porque lo que le gustaba era hacer coches de competición. Y por lo tanto, el negocio de los coches de serie estaba como muy desatendido y hacían cosas porque necesitamos dinero para lo otro, ¿no? Era esta idea un poco más de soñador, ¿no? De self-made man, de artesano de las carreras, ¿no? Que eso, obviamente, hoy ya se ha perdido. Pero si algo ha caracterizado a Lotus después de la muerte de Chapman, que se murió 2 minutos antes de que lo enchironaran por un tema con DeLorean, con el coche de Regreso al Futuro, que había participado en el desarrollo y fue un auténtico desastre, porque ese coche se tenía que fabricar en Irlanda del Norte y hubo una estafa de por medio y Chapman estaba medio metido ahí, le dio un ataque al corazón y el pobre hombre se murió justo antes de que empezara un proceso que probablemente le hubiera metido dentro. Pero desde entonces Lotus le ha pasado como al Norwich, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque después de la muerte de Chapman la compró General Motors. Y General Motors dijo, vamos a potenciar Lotus y vamos a hacer de Lotus nuestra división de coches deportivos. Duró un par de años, se quitaron. Luego lo compró un individuo que se llamaba Romano Artoli, que era un italiano que intentó en su momento revivir la marca Bugatti. Fue el primero que devolvió Bugatti a la vida, hizo un par de coches muy de lujo, los vendió, pero el negocio se fue al garete, entonces compró Lotus en esa época y también entró en bancarrota otra vez. Después de esto lo compró
Proton, que es esa marca malaya que quería hacer de Lotus su puerta de entrada al mercado europeo. Vamos a hacer, en lugar de deportivos, vamos a hacer coches Lotus que sean de otra manera y así entraremos en Europa. Y tampoco funcionó. Y ahora es propiedad de Geely, que es un conglomerado chino, que también es propietario, por ejemplo, de Volvo. Y está pues viendo qué hacen con ella, porque de momento es una marca que sigue haciendo coches deportivos muy ligeros, como siempre, muy radicales, muy del gusto de los aficionados a la conducción muy deportiva, y ahí sigue, en Norwich, con sus colores y haciendo coches, y a lo mejor, no lo sé, he visto incluso algunas fotos de la señora esta de Delia, al lado de un Lotus verde y de un Lotus amarillo, allí puestecita, no sé, con una cierta vinculación entre la marca y el club por el hecho de estar radicados en el mismo sitio. Magnífico. Ha sido muy complicado, pero es lo que se me ha ocurrido. Lo has hecho perfecto. Lo has hecho perfecto. Volvemos a la costa sur, en este caso con el Southampton, un histórico también de la costa sur, recordado sobre todo por Matt Le Tissier, un jugador que era muy elegante, un adelantado a su tiempo, que no corría mucho, pero en cambio era muy elegante, era un jugador de grandes goles. Lo que pasa es que en aquella época pues, se trataba de correr y él no corría. En cambio era un tipo técnicamente espectacular y muy elegante. En este siglo no les ha ido tan bien, acabaron cayendo a tercera división, pero volvieron a la élite gracias a su cantera. Entre otras cosas han producido a grandes futbolistas, Gareth Bale, Alex Oxlade-Chamberlain, Theo Walcott, etc. Se les apoda Los Santos y de hecho en coherencia con Los Santos pues su estadio es Santa María, St. Mary's. Complicado también, ¿eh? Complicadito, ¿eh? Yo pensé que lo podría sacar por el tema de lento pero elegante. Sí, ahí hemos ido. Me lo imaginaba, es que he pensado. Ahí hemos ido. Volvo. No es una marca histórica del sur, de la costa sur, sino del norte, porque es escandinava, es sueca, pero tiene una leyenda un poco adelantada también a su tiempo, ¿no? Es decir, es la marca que siempre se ha dicho que es la más segura. Por lo tanto, lenta pero segura. Lenta, ¿por qué? Porque ha sido la primera marca que ha decidido limitar electrónicamente la velocidad máxima de todos sus coches a 180 km por hora. Cuando el resto de la competencia, sobre todo las marcas alemanas, limitan a 250, porque tienen sus autopistas todavía libres en algunos tramos de velocidad, algo que seguramente con este gobierno nuevo que ha entrado en Alemania socialdemócrata se acabará, pero de momento todavía lo tienen. Las marcas alemanas limitan a 250, el resto de marcas europeas, japonesas, cuando hacen coches deportivos también limitan a esa velocidad, y Volvo ha sido la primera en decir, no, nuestros coches no van a pasar de 180 para no provocar situaciones de peligro, por lo tanto siempre por esa apuesta por la seguridad. Y por otro lado, Volvo en los últimos años es sinónimo de la elegancia escandinava, tanto en el diseño exterior como sobre todo en el diseño interior, es muy minimalistas, muy como de mobiliario, no de Ikea, pero casi, porque Ikea es un poco más barato, ¿no? Pero sí ese concepto de sencillez de formas, de todo solo lo necesario en el puesto, en el sitio que toca, ¿vale? Es una marca un poco en este sentido. También es otra marca que tuvo problemas económicos, estaba de hecho prácticamente en bancarrota y quien la sacó de la bancarrota fue el capital chino, en este caso, de Geely, y ello le ha permitido recuperar un poco sus valores de cantera, ¿vale? Como en el caso del equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque han apostado por eso que siempre les caracterizó, por esta elegancia escandinava, por estos valores sobre todo de seguridad, son los coches que tienen más ayudas a la conducción, de detección de posibles peligros, de esquiva, llevan todas las ayudas a la conducción posibles, y eso es lo que siempre ha estado en sus valores, ¿no? La seguridad. Volvo inventó el cinturón de seguridad de 3 puntos, por ejemplo, es la marca que en ese sentido se anticipó al resto, y ahora siguen un poco en eso, en trabajar su manera de hacer coches desde siempre. Y finalmente me faltaba encontrar el tema de los Santos. ¿Te acuerdas de un señor que se llamaba Roger Moore? Claro. Que hacía una serie que es se llamaba... verdad, El Santo. ¿Y qué coche conducía? Ah, pues esto no me acordaba. Un Volvo 1800 ¿En serio? ES. Ah, esto no me acordaba. Madre mía. Por ahí hemos encontrado el link con los Santos. Impresionante.
Impresionante, Roger Moore, claro que sí. El Santo y luego James Bond también. Luego James Bond, por supuesto. Allí ya se pasó a los Aston Martin, pero sí, en el Santo conducía un Volvo. Anda, no lo sabía esto. Bueno, impresionante. Vamos ahora con el Tottenham, otro grande del fútbol inglés que, en cambio, no ha ganado muchos títulos. El Tottenham, las cosas como son, asociado históricamente con la comunidad judía de Londres. Su rival es el Arsenal, desde que los Gunners se mudaron del sur al norte, para irse a vivir cerca de los Spurs, y a los Spurs esto no les gustó. El apodo de los Spurs viene de Henry Percy, un antiguo caballero del siglo XIV que le apodaban Harry Hotspur, cuya familia tenía tierras cerca del primer campo de los Spurs, de ahí esa asociación entre los Spurs y este caballero Henry Percy. Spurs, que significa espuelas en inglés, y que es un apodo que tiene su origen en la velocidad que alcanzaba este caballero a caballo en batalla. Complicado. Sí, y ¿sabes por qué? Sobre todo por el tema de la comunidad judía. Claro. Es muy difícil encontrar vínculos entre una marca de coches y la comunidad judía en positivo. En negativo es muy fácil encontrarlas, claro, porque, por ejemplo, todas las marcas alemanas colaboraron con el régimen nazi durante la época nazi, entre otras cosas porque eran marcas del país. Algunas lo hicieron, digamos, de una manera más evidente y más comprometida. Incluso BMW en 2016, cuando celebró su centenario, pidió disculpas públicas por la actuación de la familia propietaria durante los años del nazismo, porque incluso llegaron a emplear mano de obra judía forzada en la producción de armamento durante la guerra. Por lo tanto, es fácil encontrar vínculos, pero rara vez en positivo, ¿no? Porque además los judíos, como hombres de negocios, tendían siempre más a una parte más financiera que productiva, y por lo tanto su vinculación con marcas de coches también era menor, ¿no? Claro. Entonces ahí sí que hay una marca que tiene un nombre de origen judío, y esta marca, por sorprendente que parezca, es Mercedes-Benz. Mercedes-Benz se compone de Mercedes y de Benz, y Benz era un señor alemán que se llamaba Karl Benz, que fue el que patentó el primer coche de la historia, es decir, la primera patente de tipo es de un triciclo Benz. Y la patente de tipo es la que, digamos, establece el primer vehículo de la historia. ¿Por qué? Porque hasta entonces se habían hecho coches, sí, pero artesanales, y Benz lo que hace es decir, yo he hecho esto y a partir de ahora voy a hacer coches de acuerdo con esta patente, es decir, van a ser todos iguales. Por lo tanto, se considera el triciclo Benz como el primer automóvil. Este es la parte Benz. La parte Mercedes viene de una niña de 16, 17 años, hija de un señor que se llama Jelinek, que es de origen húngaro y que es el importador de los coches Benz en Niza. Entonces, este señor le pide a la marca que le haga unos coches especiales porque tiene una demanda de una serie de señores ricos de la Costa Azul que quieren unos coches determinados, y cuando estos coches llegan, el señor Jelinek les pone el nombre de su hija, y su hija se llama Mercedes, así, en castellano. Y se llama Mercedes así en castellano porque el señor Jelinek es hijo de un rabino judío, y por lo tanto Mercedes también es judía, y usa un nombre judío sefardí, que es Mercedes. Por lo tanto, la única conexión que he podido encontrar es esta. Y luego pensado, bueno, en el fondo Mercedes es un grande, como el Tottenham, que no ha sido nunca líder de ventas, que ha estado siempre ahí, que ha hecho, como decíamos antes, pues un montón de cosas, ¿no? Es un conglomerado industrial que hace de todo, desde autobuses a coches, a furgonetas, a camiones, de todo, ¿no? Hace absolutamente de todo. Y por lo tanto es un grande de la industria europea, pero nunca ha sido la marca más vendida de la industria europea, entre otras cosas porque sus coches han sido siempre de gama alta, y por lo tanto, como coches de gama alta, coches de lujo, se venden menos que los coches más populares, eso es obvio, por tanto nunca ha sido líder. Pero luego tenemos alguna cosa más, que era el tema de los sports, ¿no? de ese apodo. Y en Mercedes también hay un apodo que es muy conocido, que es el de las flechas de plata, para sus coches deportivos y sobre todo para sus coches de competición. Y eso viene también de una leyenda, porque aunque muchos crean que es cierto que se llaman así por un aspecto que voy a contar ahora, lo más probable es que sea falso. Esto viene, lo de las flechas de plata, de un señor que se llamaba Alfred Neubauer, que era el director deportivo de competición de Mercedes antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Y en sus memorias, que se llaman Hombres, Mujeres y Motores, que es un libro bastante recomendable porque explica un montón de cosas de cómo eran las carreras en aquella época,
Él explica que en el año 34, y para cumplir con el reglamento de una carrera que imponía un peso mínimo a los coches, él mandó durante la noche que los mecánicos limaran la carrocería de los Mercedes, que estaban pintados de blanco, como correspondía a los coches de competición alemanes, que todos eran blancos, por rojos los italianos, verdes los ingleses y azules los franceses, independientemente de la marca, y que esos coches, al quitarles el kilo y medio de pintura blanca, cumplieron con el reglamento y se convirtieron en coches de color plata. De ahí el apodo de flechas de plata. Lo más probable es que esto sea mentira, porque ni esa carrera imponía ese reglamento que cita Neubauer, ni probablemente los mecánicos se pasaron toda la noche limando los coches. Lo más probable es que esos coches que llegaron muy cortos de tiempo a esa carrera llegaran allí sin pintar, por cuestiones de tiempo. Pero en cualquier caso, el mito existe y las flechas de plata nacen a través de este mito que es muy parecido al mito de los sports. Está cogido todo un poco con pinzas, lo sé, pero en realidad hemos buscado ese... Digamos, fue como un pequeño reto buscar ese vínculo con la comunidad judía, ¿no? Y eso he encontrado este converso. Me parece súper interesante, además está genial porque no solo está bien hecha la conexión, sino que además estamos aprendiendo un montón de cosas. O sea, a mí esta historia de Mercedes me pareció fascinante. Es muy guay, sí. Es muy chula. Vamos ahora con el Watford. El Watford, un club que ha navegado por todas las divisiones del fútbol inglés, tuvo un breve periodo de éxito en los años 80 con un fútbol muy directo. Elton John, que es muy fan del club, fue el dueño del Watford durante un tiempo, así que digamos que está asociado con la música pop, digamos. Aunque está pegado a Londres, no es técnicamente Londres, es Hertfordshire, y actualmente pertenece a una familia italiana que despide entrenadores pues semana sí, semana no, prácticamente, que son los Pozzo, que también son propietarios del Udinese. Bueno, del Granada ya no está, no, ya no, afortunadamente. Lo vendieron. Ahora solo les queda Watford y Udinese. Y bueno, y pues se les apoda también las avispas y bueno, pues con este popurrí de... con este popurrí no era fácil. No era fácil, pero hay una marca que tiene vínculos, y que es Alfa Romeo. Es italiana, ¿vale? Por lo tanto ya tenemos una primera conexión. En su escudo hay un Visione, que también pica, no es una avispa, pero es una serpiente, y por lo tanto también duele si te pica. Es verdad. Y luego, esta es posiblemente la marca con más altibajos de la historia, ¿vale? Fue privada, luego fue pública, ya que el Estado tuvo que rescatarla, luego pasó al grupo Fiat, porque a nivel estatal ya no podía aguantarse más, porque eran pérdidas tras pérdidas tras pérdidas, y necesitaba una gestión privada para ver si volvía. Tuvo también un pequeño éxito en los años 80, pero que le condicionó el futuro, porque fue la época en que se lanzó el 33, el 75, el 155, que eran coches que funcionaron muy bien a nivel de mercado, pero que eran un auténtico desastre a nivel de fiabilidad, y eso les ha generado una imagen de coches de mala calidad, que ahora no la tienen, pero que siguen arrastrándola y que les lastra, ¿no?, a la hora de crecer. Ahora, además, se han integrado en Stellantis. Había que encontrar una conexión con la música. Eso era difícil en los coches porque no hay una conexión, pero la verdad es que el sonido de los V6 y de los V12 de Alfa Romeo durante la época clásica, cuando eran verdaderas obras de orfebrería, ese sonido, eso es música para los que no gustan los coches, ¿no? Y por lo tanto es muy difícil de mejorar. Se dice en el mundo del automóvil que ni tan siquiera Ferrari con sus V12 había logrado esa musicalidad que tenían los Alfa Romeo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues por ahí tenemos esa historia con la música. Y finalmente, en los últimos años no es que haya despedido entrenadores, porque entrenadores no hay, pero diseñadores se ha cargado unos cuantos. Y ahora el último que tienen es muy interesante porque es de aquí, es español. ¿Ah, sí? Es Alejandro Mesonero, que es quien diseñó todos los últimos diseños de SEAT, estos últimos León, Ibiza, Arona, Ateca, todos estos coches, esta nueva línea de diseño de SEAT desde la generación precedente del León, de la que ya no se fabrica, hasta hoy, ha sido, digamos, su trabajo. Y ahora, después de un paso fugaz por Renault, porque se lo llevó Luca de Meo a Renault, pero no le acabó de encajar lo que le propusieron en Renault, fichó por Alfa Romeo y ahora es el nuevo director de diseño de Alfa Romeo, que es una marca que, de nuevo, una vez más, está en ese momento de casilla cero. Vamos a ver cómo la relanzamos ahora dentro de Stellantis, que es este macro grupo en el que están, por un lado, PSA y por otro, todo Chrysler y Fiat.
que Alfa Romeo sigue siendo de De Fiat. hecho, Por lo tanto, había oído hablar de este diseñador español. Sí, sí. La verdad es que es un tío que además es muy majo, que explica muy bien las cosas. Yo me lo paso muy bien con él cuando, sobre todo en salones internacionales, siempre le pido, oye, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que más te ha gustado de aquí? No, esto, por esto y por esto. Y que además cuando te explica un coche, te explica por qué ha hecho las cosas de una manera muy fácil de entender. Porque tú muchas veces cuando ves un coche dices, hostia, esto yo lo habría hecho de otra manera, ¿no? Este pliegue que has hecho aquí, ¿por qué es? Bueno, pues a veces hay una razón aerodinámica, a veces hay una razón de equilibrio de líneas entre todo el coche, a veces hay una razón de industrialización. ¿Vale? Tú pintas algo y te vas al ingeniero de fábrica y él te dice, esto no se puede hacer. ¿dónde vas con esto? Esto no tenemos ninguna máquina que pueda hacer esto a un precio razonable. Aquí tienes que cambiármelo, ¿no? Tienes que cambiarme esta forma. O estos faros tan delgados, ¿no te das cuenta de que no podremos, que aquí la línea esta no la vamos a poder hacer tan fina para que llegue aquí? El proveedor nos va a cobrar muchísimo dinero por esto, ¿no? Y entonces él te cuenta estas cosas, pero además te cuenta, ¿y sabes? El faro este que he conseguido que fuera tan fino. Digo, sí, ¿esto cómo lo has hecho? Porque lo había hecho todavía más fino. Y entonces cuando me han dicho que no, entonces, bueno, va, y el otro ha dicho, bueno, va, pues ahí sí llegaremos, ¿no? Estas pequeñas historias, la verdad es que es un tipo muy majo y espero que le vaya muy bien en Alfa Romeo, donde tiene un trabajo arduo. Porque Alfa además ha sido una marca que siempre ha apostado mucho por el diseño y por lo tanto reescribir el lenguaje de diseño de Alfa para volver a relanzarla es un trabajo que pinta duro, pero apasionante seguro también. Vamos ahora con el West Ham, un histórico del East End londinense asociado con los Cognis, un club de clase obrera tradicionalmente, aunque ahora se ha mudado a una zona pija, digamos que es como pues una persona que le ha ido bien en la vida y se ha mudado a una zona más pudiente. Ha tenido dos momentos álgidos en su historia. El primero fue en los 60, cuando Inglaterra ganó el Mundial, con varios jugadores del West Ham en sus filas como pilares, y en los 80, cuando alcanzó su mejor posición en Liga bajo las órdenes de John Lyall. Ahora tiene conexiones con Chequia, que ya lo hemos comentado antes con Skoda, porque tiene 3 jugadores checos y un copropietario del mismo base que parece que acabará comprando el club del todo. Por supuesto, pues se apodan los Hammers, también asociados con la industria naval, esos años 60, Cogni, Chequia, en fin. Había varios vínculos que de los que se podía tirar. Y yo voy y elijo SEAT. Bueno, está bien, porque yo tengo un SEAT y soy del West Ham. Ya tenemos uno, ya tenemos uno. Ya tenemos el primero. A ver, es una marca de clase obrera y lo sigue siendo. SEAT ha sido la punta de lanza. En primer lugar, los coches, son coches populares, pero en segundo lugar, la SEAT ha sido siempre el gran referente en todas las movilizaciones obreras que hubo en este país durante los años 60, 70 y 80, ¿no? Fue uno de los grandes pilares a nivel de las reivindicaciones laborales, del obrerismo y de todo este magma social que impregnó a este país después de la caída de la dictadura y durante todo el proceso de llegada a la democracia, ¿no? Por lo tanto, ahí empezamos un poco con eso. Ahora además se ha mudado al barrio pijo, porque ha lanzado Cupra, y Cupra no deja de ser la parte pija de SEAT, ¿no? Esta parte un poco más premium, sin llegar a ser una marca como Audi, pero sí situada a medio camino entre lo que es una gran marca generalista como SEAT y este escalón muy por encima que está Audi. Pues bueno, intenta encontrar ahí en medio su sitio y por lo tanto va, digamos, un poco hacia este cariz más pijo. SEAT ha tenido 2 momentos álgidos también en su historia. El primero en los años 60, cuando con el 600 motoriza este país, ¿no? El 600 es el coche que pone España sobre ruedas, eso es absolutamente indiscutible. Y el segundo momento álgido es cuando se desvincula de Fiat, en los años 80, cuando llega al final el acuerdo de fabricación de coches bajo licencia de Fiat, se encuentra durante unos años sola, propiedad del INI, del Instituto Nacional de Industria, o de lo que evolucionó el INI en aquel momento, y al final acaba siendo comprada por Volkswagen y es su segundo momento, ¿no? Su segundo impulso para empezar a hacer coches. Entonces, el último golpe fuerte lo ha tenido en estos últimos años con el liderazgo de Luca de Meo, que hemos dicho que ahora está en Renault, y que fue el que realmente consiguió volver a colocar a SEAT como líder en España indiscutiblemente en el mercado y además creciendo en toda Europa, en los principales mercados europeos, con cifras de 2 dígitos, o sea, llegando a ese objetivo del 500.000 de coches que se anunciaba desde hacía muchos años, pero sobre todo llegando de nuevo a la rentabilidad, que era algo que una marca de este tipo necesita sí o sí, porque si no está claramente en entredicho su continuidad, ¿no?
Conexión checa. ¿Tú has dicho que tienes una Ateca tú? Yo sí. ¿Y sabes dónde está fabricado tu Ateca? ¿En Chequia? En la República Checa, sí señor. ¿Por qué? Porque SEAT está en el mismo grupo que Skoda y por lo tanto hay algunos modelos de SEAT que no se fabrican en España. Entonces, por ejemplo, el SEAT Alhambra se fabrica en Portugal, el SEAT Mii cuando se fabricaba, porque se ha dejado de fabricar ahora, se fabricaba en Eslovaquia y el Ateca se fabrica en la República Checa. Mira, magnífico, bueno, impresionante. Ya tenemos Impresionante. esa conexión checa. Claro, o sea, hay parte del equipamiento, parte de los productos se fabrican en la República Checa, igual que el West Ham, parte del equipo se fabrica ahí. Perfecto. Correcto. Y vamos con el último, acabamos con los Wolves. Otro histórico del fútbol inglés, que de hecho estuvo incluso detrás de la fundación de la Copa de Europa, cuando su equipo en los años 50 ganó al Honvéd húngaro y se autoproclamó mejor campeón, mejor equipo del mundo. Fue entonces cuando el equipo dijo, bueno, habrá que hacer una competición para determinar quién es el mejor de Europa. Tiene un estadio con nombre francés, que es Molineux. Actualmente está en manos de capital chino y del superagente Jorge Méndez, que ha inundado al equipo de jugadores portugueses y les apodan los Lobos. Entonces, claro, aquí había un mix también complicado. Que incluía Portugal, incluía Lobos, incluía la Copa de Europa, incluía un nombre francés, en fin. Sí. Difícil, ¿eh? Dificilillo. De entrada, no hay ninguna marca de coches que tenga el lobo como símbolo. Por lo tanto, me he ido a uno que se parece, que es un felino, y por lo tanto he puesto a Jaguar, que además es una marca inglesa aquí, ¿no? Es una marca también como muy histórica y como muy británica, y que en su momento se arrogó también a sí misma el hecho de estar fabricando los mejores coches deportivos del mundo. Cuando lanzó el XK primero y luego sobre todo el famoso Jaguar tipo E, decía que ese era el mejor coche deportivo del mundo. Es posible que no le faltara razón, porque era un coche realmente extraordinario, pero era un poco esa manera de decir, no, los mejores somos nosotros, ¿no? Como los Wolves. Pues exactamente lo mismo. Hoy no está en manos de un magnate chino, está en manos de un magnate indio, porque junto con Land Rover forman el grupo Jaguar Land Rover, que es propiedad del grupo Tata, y por lo tanto está en manos de capital extranjero, de un capital que además le ha aportado durante unos años una cierta estabilidad en el mercado y sobre todo el dinero necesario para hacer desarrollo, que este es el gran problema que tienen siempre las marcas más pequeñas, que para competir con las más grandes necesitan estar a su altura a nivel de producto, y desarrollar productos es lo más caro de la industria del automóvil, sin duda. Y ahora está en un momento peor que el de los Wolves, está en un momento bajo, pero ha fichado a un nuevo CEO, que es francés, y por lo tanto el estadio no se llama así, pero su líder sí, es Thierry Bolloré, que es un señor que viene de Renault, que ha salido de Renault y que es un señor que tiene, bueno, pues un cierto conocimiento de la industria del automóvil, que Jaguar Land Rover ha apostado por él como el nuevo director general de la compañía. Veremos si les funciona o no. Y lo siento, pero me falta la conexión portuguesa. Ahí no he encontrado nada que vincule a la marca Jaguar con Portugal. No he conseguido encontrar nada, es lo único que me ha faltado.